Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. La revolución bolivariana ha enfrentado en los últimos días la violencia fascista en ese país, el intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro y también la acción concertada del poder mediático de la oligarquía y el poder mediático transnacional. De lo que ha ocurrido en Venezuela, de las lecciones que se siguen sacando de los actores de estos acontecimientos y de quienes están detrás de lo que allí ha ocurrido, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Raúl Garcés, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y también, por supuesto, colega de nuestra mesa redonda, la doctora Ana Teresa Abadía, periodista y analista de temas internacionales, periodista de Radio Rebelde, y también está esta noche con nosotros el doctor Roberto Regalado, politólogo, investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana y quien estuvo con nosotros durante las mesas de la segunda cumbre de la CELAC. Con ellos estaremos compartiendo los análisis de esta noche. Los invito a que nos acompañen en esta mirada hacia Venezuela y los acontecimientos en ese importante país sudamericano. Siempre en los grandes acontecimientos. Está, bueno, tiene todas estas organizaciones con la noticia y el análisis oportuno por el terror que pudiera conducir a un golpe de Estado. Un genocidio contra el pueblo iraquí. Mesa Redonda, año 15. Bueno, y como es habitual todos los días, antes de entrar en el tema central de nuestra mesa redonda, vámonos a la noticia del día. Hoy han ocurrido nuevos atentados en el Líbano que se vinculan a la difícil situación que vive el Oriente Medio y que son parte también de los resultados de las estrategias imperiales para esta región. Nuevos atentados en el Líbano, consecuencia de la guerra civil en la vecina Siria. Al menos 6 personas han muerto en 2 ataques suicidas con coche-bomba casi simultáneos que han dejado también más de 100 heridos. El grupo Brigadas Abdallah Hassan, vinculado a Al-Qaeda, se ha atribuido la autoría de los atentados. Es el mismo grupo que en noviembre atacó la embajada de Irán y que amenaza con seguir atacando objetivos iraníes mientras Hezbollah no se retire de Siria, donde está apoyando al ejército. Bueno, así lo está reflejando Televisión Española y también otros medios de comunicación, esta ofensiva, esta extensión del accionar de Al-Qaeda en toda la región del Oriente Medio y la reivindicación por el llamado Frente al-Nusra en el Líbano de estos atentados. Al-Nusra actúa también en Siria, es uno de los componentes de la llamada oposición armada siria y quien más radicalmente pues está enfrentando no solo al gobierno de al-Assad en Siria, sino también incluso a fuerzas de la propia oposición, a fuerzas musulmanas dentro de la propia oposición, y es parte de la extensión regional de todo el conflicto que se está dando, que comenzó en Libia primero y que ahora pues tiene también un importante momento en lo que está ocurriendo en Siria. Al-Qaeda, el supuesto enemigo de Estados Unidos, extendiéndose por el Oriente Medio gracias a la guerra que promueve Estados Unidos. Nuestra noticia del día de hoy, vámonos ya al análisis sobre la situación en Venezuela. Bueno, los acontecimientos en las últimas horas en Venezuela han estado signados por la entrega y detención ayer del líder de parte de la oposición venezolana y principal alentador de las protestas callejeras que han tenido lugar en los últimos días en Venezuela, uno de los representantes del fascismo golpista en ese país, Leopoldo López. A propósito de ello, hay declaraciones muy interesantes y muy reveladoras en las últimas horas del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien dice que ve como cortinas de humo las acusaciones de Nicolás Maduro sobre la presunta financiación de grupos manifestantes opositores y pidió este miércoles la urgente liberación del líder opositor
dicen las agencias Leopoldo López. Son las cortinas de humo de los dictadores, de los tiranos, dijo Uribe en una entrevista con la emisora mexicana Radio Fórmula. Esto es lo que Maduro aprendió de Chávez y Chávez de Castro, añadió el exmandatario y actual candidato al Senado de Colombia, aludiendo al fallecido presidente venezolano y al líder cubano. Son las expresiones de una derecha latinoamericana que está, parece ser, sin duda, uno de los actores detrás del golpe de Estado en Venezuela. Es así, de eso les propongo hablar ahora con nuestros panelistas, pero antes veamos las imágenes del momento ayer de la detención de Leopoldo López. Luego de haber abandonado a los grupos opositores y sectores violentos que durante 5 días hicieron eco a su llamado de desestabilización, el dirigente opositor al gobierno bolivariano Leopoldo López, como ya lo habría anunciado en un video colgado en las redes, se presentó a las 10 de la mañana, hora local, en las inmediaciones del sector Chacaíto, al este de Caracas. Allí, un cordón policial aguardaba la manifestación y garantizó el orden público. Para recuperar su imagen y forjar un liderazgo, llamó a la protesta no violenta, esto sin asumir la responsabilidad de los recientes disturbios protagonizados por la oposición criolla. En esta oportunidad, López caminó con la masa concentrada desde Chacaíto y unos metros más adelante inició un recorrido hasta donde se encontraban las fuerzas de seguridad del Estado. La integridad de López fue en todo momento resguardada por efectivos de la Guardia Nacional. A las 12:25 del mediodía, el dirigente alardeó de entregarse a la justicia y fue trasladado en un vehículo blindado hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, SEBIN, con sede en Plaza Venezuela. Esta aparición pública la realizó en el marco de una tensión política que data de los primeros días de febrero. Desde entonces, la convocatoria de López al desconocimiento de las autoridades venezolanas y el desacato al orden constitucional desató una violencia focalizada e indiscriminada que hoy es huella y característica principal en el accionar de la derecha venezolana. El presidente Maduro informó que la derecha tenía planificado asesinar a Leopoldo López. Ultraderecha de Miami y de Venezuela, ante la situación de la orden de captura, movilizaron unos grupos extraños para buscar a Leopoldo López y matarlo, y crear una crisis política y llevarnos a una guerra civil en Venezuela. ¿Para echarle la culpa a quién? Al gobierno revolucionario. Así actúa la derecha fascista. Frente a esa información, yo le dije a Diosdado, compañero, llama a la familia de Leopoldo López. Y así se hizo. Y él me dijo, acabo de hablar con la esposa, con la madre y el padre. Quieren conversar personalmente. Yo le dije, ve para su casa. Y así hizo Diosdado. Fue hasta su casa. Duró 3 madrugadas conversando con ellos. Bueno, así se dieron los acontecimientos en la jornada de ayer, así lo han presentado Telesur, y vuelvo a esa declaración inicial que hacía en esta mesa redonda del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. ¿Cómo se da este entretejido, Raúl, de esta derecha fascista en Venezuela con personajes como Álvaro Uribe y la ultraderecha venezolana que está en Miami? ¿Cómo actúan en medio de este intento de golpe de Estado? Sí, bueno, buenas noches, Randy. Es algo que ya hemos visto antes. Recordemos que Leopoldo López fue uno de los actores principales del golpe de Estado del 2002 junto a Enrique Capriles, y ahora obviamente está articulando una gran operación de relaciones públicas que yo coincido con lo que ha dicho Telesur en torno a que en el fondo y en la superficie también está buscando capital político. Leopoldo López fundó un partido que se llama Voluntad Popular, que empezó siendo un movimiento y que terminó siendo un partido que se ha presentado en más de una ocasión a elecciones en Venezuela. Y le ha pasado lo mismo que María Corina Machado, que una y otra vez se somete a elecciones y sale muy mal votada. Voluntad Popular votada incluso por los propios sectores de la oposición. Exactamente, por los sectores de la oposición, incluso por sectores de la oposición que representan la misma derecha rancia que ella encarna. Bien, Leopoldo López ha tratado de construir un partido de alcance nacional
ha tratado de movilizar a jóvenes para que lo sigan en ese partido, ha tratado de que a ese partido y a ese movimiento político se sumen los estudiantes de derecha que se han prestado y han sido cómplices de toda esta fase golpista. Recordemos el 2007, recordemos más para acá, no por gusto, Cecilia García Arocha, quien es la rectora de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, que casual vuelve a cerrar la universidad. Y dice, pues los muchachos, bueno, no habrá clases, los muchachos para la calle. Está sentando en bandeja la posibilidad de que efectivamente este movimiento juvenil de derecha, que está manipulado por un movimiento político de derecha, vaya a la calle a generar acciones de desestabilización. Y Leopoldo López es la cara de esa articulación, de alguna manera, y por supuesto una cara que está articulada con Uribe, una cara que está articulada con CNN en español, incluso la versión más fascista y más derechista de CNN en español que conocemos más recientemente, que está articulado con NTN 24, y de los medios hablaremos después, de ese medio que desde Colombia tiene articulación absoluta con CNN y con los intereses políticos norteamericanos y con la facción más violenta de la derecha venezolana. Tal es así que le han recomendado a Enrique Capriles desde el norte que se distancie de Leopoldo López. Le han dicho, a ti no te conviene, si tú quieres efectivamente construir un capital político y si tú quieres volverte a presentar como líder o tratar de ganar espacio como líder político de la oposición venezolana, distánciate de los violentos, que es distanciarse de Leopoldo López, que representa... Sí. Representa una carta de Estados Unidos, insisto, para tratar de amedrentar, para tratar de desestabilizar y para tratar de jugar al juego del desgobierno, poner constantemente al gobierno de Maduro en jaque de cara incluso a un escenario posible de revocatorio. Pero te quería preguntar precisamente sobre eso, porque se puede distanciar Capriles y de eso también me gustaría hablar más adelante, pero no es este un escenario que le conviene a Washington, no es este intento de soliviantar las calles el que le conviene a Washington para después que aparezcan llamados como el que ahora está en la página de la Casa Blanca de supuestos venezolanos pidiendo una intervención norteamericana en Venezuela. Una intervención militar. Yo creo que Washington está jugando dos cartas y no es la primera vez que vemos cómo en América Latina Washington juega dos cartas. Una es la carta de la civilidad. Nosotros apoyamos un movimiento democrático, nosotros queremos elecciones libres en Venezuela, nosotros queremos, he escuchado a varios funcionarios norteamericanos y seguramente cualquiera también, nosotros queremos respetar las decisiones del pueblo venezolano y que sea el pueblo venezolano quien sea capaz de elegir el destino de su país. Esa es la carta del discurso público, esa es la carta del Smart Power que encarna Barack Obama y que podríamos aplicar no solo a Venezuela, sino a la política exterior norteamericana en América Latina. Y está la otra carta, que es la carta de la conspiración. Maduro acaba de expulsar a 3 funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. ¿Por qué? También da la casualidad que los funcionarios estaban visitando universidades hace 2 meses, entrevistándose con jóvenes universitarios hace 2 meses, y convocándolos, exactamente, y convocándolos obviamente a un movimiento de sedición, a una acción francamente injerencista. Entonces están jugando también a la carta de la violencia, están apostando también a la carta de la desestabilización y a una conspiración en la que logran movilizar a unos cuantos actores políticos. Quizás en ese juego de las dos cartas se puede entender esto que estaba leyendo ahora, que señalan o hablan de, repercuten una entrevista que le acaba de dar en el día de ayer Enrique Capriles Radonqui precisamente a CNN en español. Dice, Capriles acusa a Leopoldo López de reeditar el fracaso del 2002 por falta de apoyo popular. Dice, Enrique Capriles Radonqui, una de las figuras de la derecha venezolana, acusó a Leopoldo López y María Corina Machado de generar en las filas opositoras falsas expectativas sobre un cambio de gobierno a través de convocatorias violentas en las calles. En una entrevista con CNN, Capriles admitió que la convocatoria de Leopoldo López genera falsas expectativas que reeditan el fracaso de la derecha en el pasado, pues considera que si el pueblo humilde no se incorpora, sería mentirle a los que tienen una expectativa, a los que salen a marchar, sería mentirle de que van a encontrar la salida de hoy para mañana, confesó. Capriles cuestionó, por ejemplo, que en la convocatoria de López no hay una explicación de qué significa proponer una salida sin ningún evento electoral previsto para este año. Al final habría que hablarle con mucha claridad a los venezolanos qué significa que Maduro se vaya ya. Y quizás pueda sorprender a Ana Teresa este discurso de Capriles
frente al discurso de Leopoldo López. Es que hay diferencias, hay divisiones en esta oposición, ya hay una clara ruptura entre sectores de esta oposición, o es simplemente estrategia frente al problema, al intento de derrocar el gobierno de Venezuela. Mira, lo que sí hay es una cierta ruptura cuando ciertamente se analizan las declaraciones de las últimas horas. Esto lo dijo Capriles en una entrevista con CNN. También ha tratado de distanciarse supuestamente de la violencia, pero lo que sí yo pienso es que estas figuras de la oposición han tratado en estos acontecimientos de buscar el protagonismo individual, o sea, no han logrado articular una oposición supuestamente unida, una oposición que sea capaz de conducir supuestamente también a los jóvenes y a los participantes en general en estas manifestaciones. Yo creo que en esto habría que insistir en algo. ¿Quién era Leopoldo López? Ellos están jugando la carta de Leopoldo López. Prácticamente Leopoldo López era un cadáver político, es un hombre inhabilitado por corrupción, inhabilitado políticamente, un hombre que pasó por primero Justicia, tú recordarás, rompió también con ese partido. Era con pinche de Capriles Radón. Con pinche en aquel momento, pasó después por un Nuevo Tiempo, rompió también con los opositores de un Nuevo Tiempo, o sea, no ha sido para nada un ingenuo, y lo que sí demostró es que políticamente su caudal llegó un momento en el cual se agotó, y desde mi punto de vista no ha quedado en este caso más salida que utilizarlo como carta en estas manifestaciones. Un hombre además que ha estado muy vinculado a la Central de Inteligencia Americana, a las agencias vinculadas a la CIA también. Hoy yo leía, por ejemplo, y se sumaría a las voces que están pidiendo obviamente una intervención militar en Venezuela, las declaraciones del senador ultraderechista republicano John McCain, quien pedía una intervención norteamericana en Venezuela. El mismo John McCain que estuvo al frente del IRI, del Instituto Republicano, el cual se vinculó en su momento Leopoldo López también, el mismo IRI que estuvo en el golpe de Estado en Honduras, en este caso. Y bueno, ya te digo, estos son elementos que no pueden verse aislados. Todo, como se verá, está absolutamente relacionado y bien relacionado y conduce al mismo camino. Hay un intento por un lado de cogerle la silla a Capriles Radonqui, pero por el otro está a buscar la manera posible, sea la violenta, la más violenta, o sea, ya Capriles también lo hizo con violencia en abril del 2013, o sea, otra vía alternativa. Quizás estén pensando en un llamado a referéndum revocatorio. En alguna manera están buscando ellos para tratar de derribar a Maduro. Como el referéndum se demora, pues están buscando la vía rápida. Lo que pasa es que se han encontrado en las calles con el pueblo bolivariano. Y hay también, por supuesto, el uso de los escenarios internacionales para intentar, pues, anatemizar al gobierno de Venezuela. Hay un debate importante en la Organización de Estados Americanos. Allí intervino, como siempre, con ese lenguaje proverbial y muy bien documentado, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Charlton. Este es un pequeño fragmento de lo que dijo. Nicolás Maduro también es un hombre de paz. 2 meses antes de la actual intentona golpista, pero después de la abrumadora victoria del gobierno en las elecciones municipales nacionales, invitó al Palacio de Gobierno a todos los gobernadores y alcaldes de oposición, y a partir de allí comenzó un diálogo sobre temas de interés apremiantes, como la seguridad, la producción agrícola, el abastecimiento y otros. Sin embargo, como el alacrán, cuya naturaleza es inmodificable, volvieron a la carga infiltrando manifestaciones estudiantiles. Estoy diciendo, mientras el diálogo ha estado yendo en curso. Sin embargo, el quinto partido de la oposición se atreve a retar a la voluntad popular porque tiene apoyo en esta capital donde se asientan nuestras embajadas o misiones y algunos otros poderes. Y apoyado por pistoleros e incendiarios que han causado varias muertes y heridos antes de la invocación de un audaz desquiciado que representa, por cierto, señor presidente, solo una pequeña parte de la oposición. Este incendiario
irresponsable, que ayer fue ungido por CNN como el líder de la oposición venezolana, dirige un partido golpista llamado Voluntad Popular. Precisamente es la Voluntad Popular la que decidió que Nicolás Maduro es el jefe de Estado de Venezuela hasta el 2019. Que 21 de 24 gobernadores de Estado son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y que más del 56% de los votos en las recientes elecciones municipales favorezcan a la alternativa socialista. El gobierno bolivariano, señor presidente, nosotros, los bolivarianos y chavistas, gente de paz, permaneceremos abiertos y permaneceremos al diálogo entre el gobierno y el sector democrático de la oposición, entre la legalidad y la legitimidad por una parte y la disidencia responsable y la protesta democrática por la otra. También continuamos abiertos al diálogo mutuamente respetuoso con el gobierno de los Estados Unidos de América. Finalmente, al señor secretario general quiero manifestar nuestra gratitud por sus llamadas para expresar, esta vez de manera respetuosa, su preocupación por las noticias de Venezuela. Venezuela vive una revolución democrática. Estamos pagando un alto precio por eso y lo vamos a seguir pagando. Nuestro pueblo ya conoce la justicia social, apoyada sobre la ley y el respaldo de los fusiles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, inspirados en los valores democráticos participativos, herencia de Hugo Chávez, el libertador del pueblo. Gracias, señor presidente. Bueno, así decía Roy Chatterton hoy en un escenario en medio de Washington, donde se debatía la situación de Venezuela. Y esos pronunciamientos de Roy Chatterton pues vienen también muy a tono con pronunciamientos que hemos escuchado en las últimas horas y que sobre los que me gustaría conversar con Roberto Regalado a propósito del seguimiento que le dimos aquí a la cumbre de la CELAC. Decía el presidente Nicolás Maduro, ratificado a su canciller Elías Agua, que este golpe en Venezuela tiene que ver con la reacción norteamericana a lo que ocurrió en la cumbre de la CELAC, al éxito de la cumbre de la CELAC. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hablaba de una contraofensiva norteamericana frente a los movimientos progresistas en América Latina, y el presidente Evo Morales decía en Telesur que lo que está ocurriendo es el intento de Estados Unidos por barrer todo el legado de Chávez. ¿Cómo entender el papel norteamericano en esta situación en Venezuela? ¿Cree usted que es realmente una reacción a lo que ha ocurrido en CELAC y a lo que está ocurriendo en general en América Latina? Sí, bueno, en la Edad Media, sí, bueno, en la antigüedad de la Edad Media, sí, se pensaba que la historia se movía en ciclo, ¿no? Que se repetían las cosas. Y bueno, por supuesto, no es una visión científica, pero sí podríamos decir que en el caso de la política de los Estados Unidos estamos viendo una repetición. Es decir, es como esa película que se hace y que después se hace en la década de los 80, entonces en los 90 se hace un remake de esa película, después en los años 2000. Es decir, estamos viendo la película de la historia de las relaciones de los Estados Unidos con América Latina, de cómo interfirió, digamos, durante los años de la Revolución Mexicana para que la Revolución Mexicana no triunfara, no se consolidara, de cómo interfirió para promover la secesión de Panamá para construir el canal. Estamos viendo la historia de cómo se hizo una operación de desestabilización con agresión para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz. Estamos viendo una repetición de todo el proceso de desestabilización y golpe que llevó al derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende. Se cumplieron 40 años del derrocamiento del presidente Allende en septiembre de 2013. Es decir, estamos viendo la repetición de lo mismo, es lo mismo. Es decir, es los Estados Unidos tratando de ejercer su dominación en todos y cada uno de los países de América Latina. Es la desestabilización, la promoción de la violencia para llegar e imponer a los gobernantes que le conviene, porque la única definición de democracia válida para los Estados Unidos es que gobierne su aliado subordinado en este y en otro y en otro país. Estamos viendo una repetición de esa historia y por supuesto, bueno, con las características actuales. Ahora tenemos medios masivos de comunicación mucho más poderosos que los que existían en el año 1973. Tenemos internet, tenemos las redes, es decir, tenemos las televisoras estas, los medios de comunicación transnacionales. Entonces todo esto se pone en función de eso. Se ha hablado, se conoce, existe el concepto de guerra de espectro completo. Es
Si la guerra de espectro completo tiene elementos militares, tiene elementos de desestabilización, elementos paramilitares, elementos de comunicación, es decir, es una guerra integral que pretende que la víctima de esta guerra, en este caso sería el gobierno bolivariano, no tenga respiro. Es decir, la guerra de espectro completo tiene, lo dice Anestesia Seña, es como un temblor de tierra constante, un terremoto constante que no le permite a la persona sentirse estable. Algunos han hablado incluso de algunos momentos de baja intensidad, ¿no? Es de intensidad permanente. Intensidad permanente, sí. Revienta una cosa por acá, revienta otra cosa para acá, a medianoche pasa algo, en un estado del país pasa, en otro pasa otra cuestión. Es decir, eso es lo que ha estado ocurriendo, en realidad contra todos los países donde hay gobiernos de izquierda y progresistas, muy en particular en Venezuela, pasado por momentos con más intensidad que en otros en Bolivia, por momentos de más intensidad que en otros en Ecuador, y en Venezuela también, por supuesto, con momentos de más intensidad. Habría que mirar el mapa del mundo y habría que mirar cómo los Estados Unidos se preocupa de pronto por la democracia y los derechos humanos en toda la franja esa de África del Norte y Medio Oriente, donde está concentrado el petróleo y por donde pasa el comercio, una ruta comercial muy importante. Hay que ver cómo se preocupa por los derechos humanos y la democracia en esta región donde está Venezuela y Colombia, que tienen, Venezuela en particular, las reservas más importantes de petróleo del mundo. Entonces, ahí vienen los Estados Unidos a preocuparse por los derechos humanos, por la democracia. Yo creo que quien se vio obligado a reconocerlo públicamente, es decir, la médula de la política exterior de los Estados Unidos fue Johnson, cuando la doctrina Johnson, es decir, los Estados Unidos prefieren tener aliados seguros a tener vecinos democráticos, lo dijo, y consecuente con eso, promovió las dictaduras militares de seguridad nacional en toda la región. Eso sigue siendo política oficial de los Estados Unidos. Bien, yo sí creo que tiene mucho que ver con la reciente cumbre de CELAC, no por la cumbre en sí, sino porque implica un avance sostenido de un proceso de construcción de mecanismos de concertación, colaboración e integración, en el cual Venezuela es un eslabón fundamental. Es decir, estamos hablando no solo de CELAC, estamos hablando de que hay un ALBA TCP, y que es un núcleo fundamental de correlación de fuerzas favorables a los pueblos, a la izquierda, a los gobiernos progresistas. Y ese eslabón fundamental, entonces, se entrelaza con Mercosur, y sobre todo a partir del momento en que Venezuela entra como miembro pleno del Mercosur. Y ahí tenemos ya, en mi opinión, la columna vertebral de lo que es el despliegue de fuerzas de gobiernos progresistas y de izquierda en el ámbito regional. Ahí tenemos la columna vertebral. Eso permite que se construya UNASUR, y eso permite que se construya CELAC. Entonces los Estados Unidos tienen hoy una correlación de fuerza en la región que le es adversa, incluso el propio comportamiento de la OEA. ¿Qué diferencia con la OEA del año 62? Exactamente. ¿Qué diferencia con la OEA del año 64? Sí, hubo matices y hubo quien trasladó críticas veladas o no tan veladas al presidente Maduro, al gobierno bolivariano. Pero como se hace dentro de un contexto, dentro de un concierto, donde eso no es lo prevaleciente, sino lo contrario, donde lo prevaleciente, lo primordial, es el apoyo, es el respaldo. Ya no pueden aislar a un país bolivariano. Entonces, tiene que aparecer un presidente Piñera que sale haciendo declaraciones olvidando la represión a la que ha sometido el movimiento estudiantil a los mapuches, ¿no? Y aparece un presidente Santos también haciendo determinadas críticas y sacando cosas a relucir, olvidando también la represión a la que recientemente sometió al movimiento campesino, y olvidando que la democracia colombiana tiene un elemento muy importante que se llama paramilitarismo, y que cada vez que un político, una fuerza política de izquierda, progresista, social, aparece, empiezan a matarlos. Y no es el Estado, el Estado es democrático. Entonces, todo esto forma parte, en mi opinión, de lo que se llama precisamente la guerra de espectro completo. Se está aplicando con gran intensidad en el caso de Venezuela. Se está tratando de golpear a ese eslabón fundamental de esta cadena de mecanismos de concertación, integración y cooperación, que son un obstáculo fundamental para la política de los Estados Unidos. Bueno, se está librando, yo diría hoy, en las calles de Venezuela, en las plazas de Venezuela, en Venezuela en sentido general, se está dando una guerra, una batalla entre la derecha, la ultraderecha, el imperialismo norteamericano, las ansias de conquistar y dominar esta región, y las aspiraciones de los pueblos de que de verdad por primera vez haya gobiernos que representen sus intereses. Yo creo que esa es la guerra que se está librando. No es una guerra de Nicolás Maduro,
No es una guerra del gobierno bolivariano, no es una guerra del PSV, es una guerra de todas y todos los latinoamericanos dignos. Gracias, profesor. Este viernes, la violencia en el deporte sobre la mesa. ¿Es el deporte escenario propicio para la violencia? ¿Son permisibles en nuestra sociedad las agresiones en los terrenos deportivos? ¿Qué factores influyen en esta manifestación de indisciplina social? ¿Cómo enfrentarla? A este acuciante y muy actual tema estará dedicada la mesa redonda del viernes, en la que reconocidos periodistas y psicólogos sostendrán el análisis y aportarán sus ideas para el necesario debate colectivo sobre los valores que deben prevalecer en nuestra sociedad. Acompáñenos el viernes en la mesa redonda. Bueno, como se señalaba, la contraofensiva imperial en América Latina está en marcha y en ella juegan un papel importantísimo sus cancerberos ideológicos que son los medios de comunicación, tanto los criollos, los autóctonos o los nacionales de Venezuela como los medios transnacionales. Y a ello se suma, pues echándole leña al fuego también, las redes sociales como un nuevo elemento dentro de la realidad de estas guerras integrales o guerras totales, como decía el profesor Regalado. ¿Qué manifestaciones, Ana Teresa, han tenido los medios de comunicación en esta ocasión? ¿Cómo se ha utilizado todos los medios al alcance de la ultraderecha venezolana y transnacional para enfrentar al proceso bolivariano? Bueno, yo pienso que no es un secreto que los medios de comunicación han formado parte de esta batalla. Una guerra de los nuevos tiempos, una guerra del poder inteligente, una guerra de cuarta generación que, como sabemos, incluye también a la información, una guerra de la época de la ciberguerra también. Recordemos que se han producido más de 100 ciberataques a páginas de instituciones oficiales de, en este caso, el gobierno. En el tema de las redes sociales, y vamos a ver algunos de los ejemplos que han estado circulando durante las últimas horas, se ha producido una intensa manipulación en las fotos, algo que no es nuevo, algo que se viene realizando en algunos medios y también ahora en las redes sociales desde los últimos tiempos. Ahí, por ejemplo, se ha utilizado, mira, una foto tomada de una publicación de Al Jazeera, de la página web de Al Jazeera, de manifestaciones, de las últimas manifestaciones en Chile, y se ha llevado a la red social como una supuesta imagen de las manifestaciones de la represión contra los jóvenes en Venezuela, ¿no? Ajá, de la supuesta represión. Ahí está el caso también de la utilización en el ABC, diario español, de una imagen de Egipto, de la represión contra las manifestaciones en Egipto, y vean ustedes esta vez con qué titular aparece: fascismo puro y Maduro, en referencia a lo que ha acontecido en Venezuela por estos días. Esta es otra de las imágenes que se utilizó también en las redes sociales, pertenece a España en el año 2006 y se pretendía con esto pues demostrar o en este caso ilustrar algunas de las manifestaciones. El caso de este joven durante las últimas horas ha adquirido mucha relevancia porque su imagen ha sido utilizada en las redes sociales y también en el canal CNN, sobre todo en español. Pertenece a abril de 2003. El propio muchacho hizo una declaración pública desmintiendo y denunciando la utilización de su imagen. Fue una de las víctimas de los sucesos de abril del 2013 y ahora ha sido traída nuevamente como uno de las supuestas víctimas de este nuevo suceso. Como una de las supuestas víctimas. Este es otro ejemplo de las redes sociales, es una foto que pertenece al año 2010, represión también en Egipto, y ha sido utilizada indistintamente en las redes durante los últimos días para supuestamente ilustrar manifestaciones en Táchira y en Mérida. Veamos la siguiente imagen. Utilizada en la red social Twitter, pertenece a manifestaciones en Bulgaria. Y vean ustedes cómo dice en Twitter: yo y tú somos venezolanos, mi pana. Reitero, una imagen
que pertenece a Bulgaria. Esta otra imagen que ha estado circulando en las redes sociales fue tomada de las manifestaciones recientes en Brasil. También se ha tratado de ilustrar, de manipular las protestas en Venezuela. El último caso de manipulación ha sido este. Amanda Gutiérrez, una actriz, tuiteó una foto tomada de una página porno haciendo creer que los policías violaban a una estudiante. Esto lo está publicando sitios alternativos en estos momentos en internet. Yo terminaría además, Randy, con este llamado a la violencia que ha estado circulando durante las últimas horas en las redes para que se tenga una idea de hasta dónde se ha llegado. Es un comunicado que dice así mismo, comunicado: se les informa a los señores comerciantes, sociedad civil y todo el transporte en general que a partir de hoy se realiza un paro nacional. Nota: si usted advierte que no va a cumplir con lo que se estipula, traerá sus consecuencias, donde el único responsable eres tú. Y estoy citando textualmente. Vean ustedes cuánto de contenido fascista hay en este llamado que, reitero, ha circulado durante las últimas horas. Esta de manera general, y no son las únicas manipulaciones que se han producido, ni las únicas también manipulaciones semánticas, porque también ha ocurrido una manipulación de construcciones semánticas también para apoyar esta violencia. Las redes sociales utilizadas para inflamar la situación, ya se sabe cuánto dinero ha destinado la USAID y la NET, el gobierno de Estados Unidos a través de ella, para formar a los llamados tuiteros o entes en el ámbito digital en Venezuela, en Cuba y en otros países, precisamente para utilizar las redes sociales en función de sus objetivos políticos. Pero eso se articula concretamente, Raúl, con los medios tradicionales. Es decir, las redes sociales son un reflejo, una expresión y una ampliación de lo que está ocurriendo también en los medios tradicionales. ¿Cómo se articulan los medios de la derecha venezolana con los medios de la derecha hispanoamericana o incluso desde Estados Unidos en general? Sí, bueno, súper interesantes los ejemplos que ha estado comentando Ana. Hay que recordar, Venezuela es un país con una alta penetración de Internet, donde hay una generación que tiene BlackBerry o accede a teléfonos de este tipo, se conecta por esta vía, y ningún político, y por supuesto eso lo conoce la derecha, hace campaña si no utiliza también las redes sociales y por supuesto la articulación con los medios tradicionales al mismo tiempo. Pero solamente quería añadir algo. El problema es que mucha gente se lo cree. Es decir, estamos hablando efectivamente de un escenario de mucha manipulación mediática, y estamos hablando también de un escenario donde todavía la cultura política de un sector importante de la sociedad es vulnerable a este tipo de manipulación. Yo he visto imágenes tan grotescas y tan sin sentido de una señora protestar a Indepavis, a la organización que existe para proteger los derechos del consumidor, porque le rebajan el precio del arroz. La gente que no está de acuerdo, no que se lo suben, sino que le rebajan el precio del arroz, y tirarle a Samán, que entonces hace unos cuantos años era presidente de Indepavis, tirarle un cartucho de arroz en la cara. Entonces estamos hablando de un fenómeno de disociación que habría que buscarle incluso una explicación psicológica en medio de un escenario, de un clima de construcción, de manipulación de la mente de la gente para lograr efectos como este que narro. Ahora, para responder concretamente a tu pregunta, es cierto, Venezuela ha tratado de construir, lleva un grupo de años importante en medio de mucha confrontación política, tratando de construir un sistema de medios públicos, y ha llegado muy lejos, pero al mismo tiempo ha tenido que lidiar y enfrentar ese escenario en medio de una conspiración de los medios nacionales. Estoy hablando del Nacional, estoy hablando de Tal Cual, estoy hablando de Globovisión, que digamos ahora está medio rosadita, pero que sigue por supuesto conspirando con la derecha. Esta vez no ha sido la televisión la que ha tenido la vanguardia como en el 2002, ahora ha sido más los medios impresos. Los medios impresos y la televisión de fuera. De fuera. CNN, NTN 24, que lo estaba comentando antes, que son dos actores que son brazos políticos, no quiero decir casi perogrulladas, pero muchas veces se ha dicho que los medios se convierten en partidos políticos. En un escenario donde los partidos políticos están muy desgastados, donde la política tradicional está muy desgastada, y donde, compañeros, hablamos de un país donde un medio como Venevisión podía esconder en su sótano armas para provocar un golpe de Estado.
Esa es la Venezuela del 2002. Y probablemente hoy no esconden armas porque no lo pueden hacer, porque hay un gobierno más sólido, porque hay un gobierno que tiene el poder y porque Venevisión quiere seguir existiendo. Pero hay otra manera de esconder armas y hay otra manera de enfrentar las manipulaciones. O de provocar que alguien use las armas también. Si alguien quiere saber, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Leopoldo López, si alguien quiere tener otro ejemplo de manipulación, veamos cómo se está presentando por el Nacional y por los medios impresos que tú mencionabas, la entrega de Leopoldo López. ¿Qué cosa es? Un acto de altruismo. Leopoldo López hace una contribución a la paz venezolana. Eso es una falta de sentido común. El tipo más fascista que tiene Venezuela hoy, o uno de los más fascistas, hace una contribución importante a la paz venezolana porque se está entregando, porque el hombre efectivamente quiere que prevalezca la estabilidad, porque el hombre está haciendo una contribución. Es lo mismo, compañeros, que vivía. El hombre que salió y dijo que estarían en las calles hasta que se cayera Nicolás Maduro. Exactamente. Y bueno, recordemos lo mismo que hicieron con Capriles. Cuando el golpe de Estado del 2002, que Capriles fue uno de los principales orquestadores, recordemos asedio a la embajada. ¿Qué fue Capriles para los medios durante los meses que estuvo preso? Una víctima del horror dictatorial del presidente Chávez, como ahora lo veremos venir, y a esto le dedicaremos otro tema seguramente, como todas las fuerzas democráticas internacionales se ponen de acuerdo y articuladas para tratar de sacar a Leopoldo López, la víctima de la cárcel. Ya estamos escuchando al Internacional Socialista, aparecerán otros entes políticos tratando de victimizar a los agresores y anatemizar al gobierno de Venezuela. Esa es la estrategia que juegan los medios y sobre todo tratar de desmoralizar a las fuerzas bolivarianas. Y crear las antípodas que ya conocemos a nivel simbólico, demócratas contra radicales, los chavistas radicales. Ahora uno se puede encontrar... Ahora uno repite y ve los mismos titulares en El País, en ABC, en Clarín, en todos los medios de la derecha y la ultraderecha. Recordemos que es El País, como está conectado con Cisneros, y El País con ABC. Ahora, me quería referir, tú mencionabas los Twitter, yo he visto, compañeros, hasta afiches que dicen, mata a un chavista, con la firma de Jabu. Jabu es Juventud Activa Venezuela Unida, un grupo estudiantil de derecha que ha sido un actor político importante en los escenarios de desestabilización absolutamente fascista. Este muchachito, ahora no recuerdo su nombre, pero uno de los fascistas que tiene Jabu, mata un chavista y compartido por Twitter. Y hay un sector de la población de estos disociados, que estoy hablando, que se prestan efectivamente para amplificar hay hasta uno de esos dirigentes de las manifestaciones de los jóvenes que ha tenido vínculos concretos con el neofascismo colombiano. Lorenz Salé, el supuesto líder estudiantil que han estado fabricando esos propios medios de comunicación en el año 2013. Yo recuerdo que el diario El Espectador, después de una investigación, demostró sus vínculos con el expresidente Álvaro Uribe, demostró los vínculos además con el paramilitarismo colombiano y demostró además todo nexo con grupos neonazis que operaban en la capital colombiana y también en otras ciudades del país. Gracias, Anita, y gracias, Raulito. El próximo domingo por el canal Educativo 2 en la Mesa Redonda, estreno del documental Cuando tiembla la tierra, de Mundo Latino. Pueden ser pulsos pequeños. Con la guía de expertos cubanos en sismología, una aproximación detallada al mapa y a la historia de los movimientos sísmicos más importantes que ha sufrido Cuba y a las experiencias y traumas que provocó el terremoto que se produjo el 20 de marzo del 2010 en Santiago de Cuba. Este domingo a las 7 pasado meridiano por el canal Educativo 2, Cuando tiembla la tierra. Bueno, de ayer, frente al intento de los golpistas de presentar como un gran espectáculo público la entrega, que en definitiva es la detención de Leopoldo López, las fuerzas bolivarianas salieron también a las calles a demostrar su fortaleza y su apego a la revolución. En esa importante movilización, el presidente Nicolás Maduro también habló,
no tenemos las imágenes. Bueno, yo me voy entonces para otro tema. Quiero hablar precisamente, Regalado, de esas alternativas, de esa manera en que la revolución bolivariana ha enfrentado la situación que se ha dado hoy en Venezuela, y por otro lado, cómo se ha manifestado la reacción latinoamericana frente a estos acontecimientos. Sí, bueno, Raúl decía que hay gente que se lo cree, y yo estoy plenamente de acuerdo con él, y lo diría también que hay gente que se le olvida o gente que no conoce. Es decir, y vuelvo a la idea, no estamos viendo una repetición de lo que le sucedió a Arbenz, no estamos viendo una repetición de lo que le hicieron a Allende, no estamos viendo una repetición de lo que le han hecho en varias oportunidades a Evo, lo que le han hecho en varias oportunidades a Correa, lo que le hicieron a Zelaya, lo que le hicieron a Lugo y lo que ha pasado en la propia Venezuela. Porque es que no hay que salir del país, ni hay que ir tan atrás en la historia. Y estamos viendo la manipulación de jóvenes que cuando el golpe del 2002 quizás tenían 9, 8, 7 años. Pero además, es la misma Venezuela, es el mismo intento de derrocar al gobierno bolivariano y son incluso los mismos actores. Es el mismo Capriles, es el mismo Leopoldo López, la misma María Corina Machado. Entonces, bueno, se lo creen, se les olvida, no sé. No sé, pero en realidad hay, obviamente, la repetición de un libreto. La repetición de un libreto de desestabilización promovido por el gobierno de los Estados Unidos y con un juego de roles donde McCain, que está fuera del gobierno, asume entonces y ya está llamando prácticamente a la intervención. Si McCain fuera el presidente de los Estados Unidos, si hubiera triunfado en la elección anterior y se hubiera reelecto, él no diría eso. No le correspondería al presidente de los Estados Unidos decir eso de manera tan abierta y descarada. Aparecería otro que sería el que diría lo que está diciendo McCain. Y el presidente de los Estados Unidos y su secretario o secretaria de Estado tendría un discurso de respeto a la democracia. Llamar a la democracia. Y el director de la CIA, los derechos humanos. Y el director de la CIA estaría dando dinero y estimulando a todo esto que está pasando. Es decir, hay un juego de roles, cada cual le toca su función, y dentro de América Latina sus aliados también tienen un juego de roles. A Piñera le corresponde decir una cosa, a Santos le corresponde decir otra. Hay otros. Álvaro Uribe le tocaría. Le toca, por supuesto. Es, digamos, están en la cuerda de McCain. Están jugando en la cuerda de McCain, nosotros estamos jugando en la cuerda del Departamento de Estado de la cara oficial. Entonces, la respuesta que ha dado el gobierno bolivariano, yo creo que es muy mesurada. Yo creo que es una respuesta muy mesurada, es decir, una respuesta donde no se está dejando quitar la bandera de la paz, ni de la democracia, ni de la justicia, ni del amor. Esa es una respuesta mesurada. Una respuesta que sabe diferenciar entre el respeto a los derechos políticos que tienen fuerzas políticas opositoras, incluso el derecho a manifestarse en la calle. Bueno, ese derecho se respeta. No se puede permitir los actos de violencia, no se puede perder el control de la calle. Control de la calle no para prohibir que la oposición se manifieste, sino control de la calle en el sentido de crear desestabilización, afectar bienes que son del pueblo venezolano, infundirle miedo a los vecinos, a la gente, que no puedan ir a trabajar, que no puedan llevar a sus hijos a la escuela. Es decir, yo creo que ha habido una respuesta inteligente de parte del gobierno venezolano de ponerse firme donde tiene que ponerse firme y mantener el diálogo y mantener los espacios de participación política opositora dentro del sistema político venezolano, porque la Constitución y las leyes lo establecen así. Dentro de ese contexto, ¿qué importancia tiene el pronunciamiento ayer del alto mando militar de apego a la Constitución y a su comandante jefe? Bueno, ahí tendríamos uno de los elementos que diferencia, digamos, con lo que ocurrió en Chile hace 40 años. Es decir, hace 40 años hubo todo esto que está pasando, se desarrolló en Chile, pero había una conspiración activa promovida por el gobierno de los Estados Unidos, Henry Kissinger, Richard Nixon, promovida. Después salieron a la luz, saldrán a la luz eventualmente, y quizás no tarde tanto tiempo, y ahora con los Wikileaks y ese tipo de cosas se sabe hasta prácticamente en tiempo real todo lo que realmente todos los hilos que los Estados Unidos están manejando al mismo tiempo. Entonces, todo eso se conocerá. Entonces, ahí yo veo la reacción del gobierno bolivariano que ha sido muy centrada, y que Chatterton está jugando su papel en la OEA, y que Elías Agua está jugando su papel en la Cancillería, y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está jugando su papel de garante de esa Constitución, de esa institucionalidad de la que ellos son parte. Y bueno, y también está toda la dimensión internacional, no toda la solidaridad
que despierta la revolución bolivariana, los movimientos sociales, los estudiantes chilenos que fueron reprimidos violentamente por el gobierno de Piñera diciendo no, estas manifestaciones no tienen nada que ver con las que hicimos nosotros. Es decir, ese tipo de gesto. Y por supuesto, bueno, la correlación de fuerza que existe en lo que son los gobiernos que permite pronunciamientos como el de UNASUR, pronunciamientos incluso de la CELAC sobre este tema, o incluso pronunciamientos muy urgentes, pudiéramos decir, yo creo como el del gobierno de Argentina, que también está sufriendo un ataque de la derecha argentina. Exacto, y eso es lo que hace la diferencia con África del Norte y Medio Oriente. Eso lo mencionamos cuando las mesas de la CELAC. Eso es lo que hace la diferencia. Lo que no permite que venga una fuerza de intervención a, primero, obligar a los nacionales a poner el muerto, porque los nacionales son los que ponen el muerto, la mayor cantidad de muertos en todas esas guerras. Después llegan los ocupantes y ocupan, ya cuando ya los que tenían que morir murieron, y los drones vienen y matan también. Es decir, es una guerra de muy bajo costo en términos de vidas humanas para el agresor. Entonces, lo que no permite que suceda lo mismo que en África del Norte y Medio Oriente es que allá no hay una UNASUR, allá no hay una CELAC, que de verdad cierra filas e incluso obliga a ponerse en la fila a quienes no quisieran estar en la fila o que preferirían estar del otro lado, pero se ven obligados ante el consenso, ante el conjunto, a ponerse en la fila, y yo creo que eso es un elemento muy importante. Por supuesto que si hubiera habido una CELAC en América Latina, 1959, 1960, 1962, la historia de este continente y de la Revolución Cubana sería muy distinta. Entonces tenemos esa ventaja y estamos confiados por todos estos elementos internos y elementos externos, de que la Revolución Bolivariana saldrá airosa de este nuevo intento de derrocarla. De hecho, los acontecimientos en las últimas horas pues han mostrado más calma en Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro decía, Raúl, que por el momento se había detenido la avalancha fascista en Venezuela, pero por supuesto los peligros están latentes. ¿Cómo tú valoras la situación en este minuto, los pasos de la Revolución Bolivariana y los retos que tiene por delante? Bueno, yo, en primer lugar, ha habido una respuesta popular. Ahora estábamos viendo hace unos momentos la marcha de trabajadores petroleros, una concentración importante que se produjo frente a Miraflores, y yo creo que la batalla hay que darla en la calle. No hay revolución sin pueblo. No puede haber revolución bolivariana sin respaldo popular. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Y yo creo que Maduro ha sabido con inteligencia movilizar a la fuerza política bolivariana en función de evidenciar hacia lo interno y hacia lo externo que estamos hablando de una revolución con respaldo popular. A pesar de lo que diga el país y a pesar de que se diga que es la dictadura venezolana y todo lo demás, es obvio, las demostraciones son muy evidentes. Coincido con Regalado en lo que decía, en que desafíos. Uno, Maduro tiene que gobernar y tiene que buscar y crear el clima para gobernar y no dejarse tentar por lo que lo están tentando una y otra vez, que es cualquier incidente que pueda dar paso a un escenario, como él mismo decía a propósito de los que querían matar a Leopoldo López y querrán matar a Leopoldo López, provocar una guerra civil. Por eso mataron al del 23 de enero. ¿Por qué matan al del 23 de enero, que es un líder chavista? Que saben que el 23 de enero es un pueblo enardecido. El barrio más irredento de Caracas. Están buscando una reacción de indignación y que el 23 de enero baje a fajarse con la derecha y que se produzca efectivamente un enfrentamiento y una guerra civil en Venezuela, que fue lo que se produjo en el 2002 cuando se desvió una marcha opositora hacia Miraflores, recordemos. Entonces, hay muchos intentos, mucha tentación de la derecha que se lo sirve en bandeja al gobierno, y coincido en que el gobierno responde paz, paz y paz, porque efectivamente un escenario de desestabilización de ese que la derecha quiere provocar sería nefasto. Dos, las medidas económicas tienen que rendir frutos. Ha habido medidas económicas importantes que han contenido un poco la inflación, que han bajado un poco los precios, pero que tienen que ser complementadas por otras medidas que han sido aprobadas. Frente a una guerra económica total. Hay que ver entonces, hay que ir logrando sistemas de distribución, control de divisas, todas las medidas que recientemente se han discutido en la Asamblea Nacional. Y yo creo, Randy, que hay que seguir en la construcción permanente de la nueva hegemonía, la hegemonía anticapitalista venezolana, y en eso hay que meter la movilización de las bases, y en eso el capital político que sea capaz de conquistar Maduro será decisivo,
y en eso el papel del PSUV. El PSUV ha sido un partido que ha tenido que vivir la realidad de la trampa electoral de un país que ha hecho 15 elecciones. Cada vez que el PSUV quiere consolidarse como movimiento político, hay una elección a las puertas. Viene ahora el Congreso del partido, que debe ser un momento importante. Entonces, más allá de las elecciones, algunos dicen que demasiado electoral el partido, efectivamente la propia militancia del PSUV dice que hay que hacer vida política, que hay que consolidar el movimiento político, y eso significa consolidar a la revolución desde las bases. Pero en ese camino están. Y hay que dar también la batalla, y se sigue dando desde los medios. Yo creo que sí. Yo llamaría la atención por último sobre algo. Son 123.000 millones de bolívares que tiene la oposición en sus manos, que han sido facilitados desde el exterior en la mayoría de ese monto, para contratar a motorizados, a sicarios, a matones, con lo cual quiero decir que no está aún, cuando puede registrarse calma en algunos puntos del país, hay que mantenerse alertas, porque la guerra está empezada desde diferentes sectores, como el de la derecha opositora, como el de los medios de comunicación, que están sobre todo explotando muchas emociones para tratar de anular el sentido crítico de los públicos. Por eso es que se creen muchos de esos mensajes. Yo creo que sin dudas hay que una vez más alertar a las fuerzas bolivarianas para esa defensa. Yo coincido en que la defensa del proyecto bolivariano y chavista está en ese pueblo. Ahí pasa precisamente en Venezuela la defensa no solo del proyecto bolivariano, sino la defensa de una América Latina diferente. Es la batalla que está dando el pueblo de Venezuela en las calles, el pueblo bolivariano, frente al intento golpista, frente al intento fascista y al deseo de quienes mandan desde Washington de que cambie el gobierno que no les conviene en Venezuela. Como decía un destacado politólogo español, Juan Carlos Monedero, lo que está pasando en las pantallas hoy del mundo no es precisamente la violencia en Venezuela. Decía que Venezuela esté en los telediarios, no tiene nada que ver con la violencia, tiene que ver con que tienen petróleo y no son obedientes a los mandatos del norte. Ahí está la disyuntiva de lo que se está discutiendo ahora mismo en las calles de Venezuela. Muchísimas gracias a Regalado, a Raúl y a Ana Teresa por haberme acompañado esta noche en nuestro análisis de la situación en Venezuela, un análisis que tendrá seguimiento esta noche, 9:30, en el canal Educativo 2, nuestra mesa redonda internacional de Telesur, con la destacada periodista argentina Estela Calori, y que por supuesto tendrá seguimiento en próximos espacios de nuestra mesa redonda. Me despido con nuestras imágenes del día, la tensa situación que se vive también en Ucrania, otro país donde se está buscando soliviantar al gobierno y donde se aplican técnicas similares a las que hoy se han aplicado en Venezuela. La situación en Ucrania, nuestras imágenes del día. Muy buenas noches.